Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Programa Descubriendo tus Raíces, organizada por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá. Esta noche me acompaña Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN. Reconocemos que estamos en tierra algonquina, que nunca fue cedida legalmente o entregada a la corona o a través de otro tratado u otro acuerdo. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el genocidio. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Exigimos a Estados Unidos que quite el criminal bloqueo contra Cuba. Nuestro partido, FMLN, está siempre con la campaña impulsando el Frente de Solidaridad con Cuba. Descubriendo tus raíces. Esta noche tenemos, como siempre, al profesor Julio César Relajeño, que nos hablará un poco de historia de El Salvador. Bienvenido, Julio. Gracias, Mari Carmen. Como siempre, es un grato estar en este programa. Recuerden que somos una producción, que este programa es una producción del Frente Intercontinental del FMLN y juntos estamos luchando contra el cerco mediático. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a todos aquellos que están sintonizados. Desde ya les invitamos a participar. Cada vez que usted quiera enviar una pregunta, un comentario, Mari Carmen estará siempre presta para ponerlo en la mesa, porque este es un trabajo colectivo, no es un trabajo solo de Mari Carmen o de Julio, no, es un trabajo de todos, porque todos lo podemos hacer nuestro. Como el tema lo dice, descubriendo nuestras raíces. Y descubriendo, encontré un poema muy interesante, ya que hemos estado hablando de toda la historia del Salvador, y es muy interesante, y precisamente es un poema de uno de los grandes representantes de la literatura salvadoreña, como es Alberto Maferrer, que por cierto, el próximo jueves vamos a estar hablando un poquito de él. Y el poema se titula Justicia para el Indio. Y dice así: hace ya 430 años que los indios de América fueron subyugados. Y desde entonces son víctimas del asesinato, del robo, de la extorsión, del menosprecio, vilipendio en toda forma. Se les ha ultrajado en su cuerpo, en su propiedad, en sus sentimientos, en su trabajo, en su honra, en sus creencias. Se ha embrutecido a fuerza de malos tratamientos. Se les ha enseñado a viciosos para explotarlos y para dominarlos. Y una vez caídos en el vicio, se les ha tratado de imbéciles, de haraganes, de reacios al progreso, de sucios, de incivilizados.
Este crimen se está cometiendo en América hace ya más de 4 siglos y no cesa de perpetrarse, aunque su forma vaya cambiando según lo aconseja el interés o la hipocresía de los victimarios. Ahora bien, este crimen colectivo, perenne y secular, es la causa principal de que Indoamérica, yazca en postración, en la dependencia y en la humillación. Los blancos y los semiblancos de la América India, que son una muy pequeña minoría, ejercitan sus fuerzas en extirpar a los indios, que son más del 80% de la población. Tanto valdría que la cabeza cifrara su interés y su ideal es deshacerse de sus brazos, de sus piernas, del tronco, de todo lo que forma el cuerpo. El haber reducido a la condición de parias a la gran mayoría de sus pobladores es el pecado y el error monstruoso de América. Eso es lo que estamos expiando ya, lo que nuestros hijos van a pagar terriblemente. Nos comprometemos nosotros a luchar a favor de los indios de nuestro país y de reflejo a favor de los indios de todo el continente, y con entera fe en la bondad de estas causas. Comenzamos ahora esta campaña encaminada a obtener justicia para el indio, que iremos desarrollando lentamente, pero con insistencia, a ver si logramos que se abran los ojos y se ilumine el corazón de estos pueblos que están causando su propia ruina al arruinar a quienes son sus hermanos y sus devotos servidores. Justicia para el indio. Así termina el poema de Alberto Masferrer. Y también es importante señalar que precisamente este programa es un programa que quiere colaborar con el FMLN. Quiere aportar y construir un FMLN que sea como un jardín, lleno de rosas de todos colores, de rosas blancas, rojas, amarillas, azules, etc. ¿Para qué? Para que esas rosas con mucho aroma sepan aromatizar al pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño se acerca al jardín para encontrar esperanza, para encontrar libertad y para encontrar paz. Eso es el sueño de nosotros, de construir un FMLN con esas características, un FMLN para todos, a lo que me habían encomendado a desarrollar este tema. Este tema es muy peculiar y ustedes saben que la historia está elaborada por personalidades. Muchas veces personalidades que están a un lado. Durante la trayectoria de este programa, hemos hablado de esos personajes de derecha, de esos personajes liberales, progresistas. También hemos estado hablando de esos personajes del ala izquierda, como es el caso de Agustín Farabundo Martí, de Miguel Mármol, y en esta ocasión continuamos con esa misma línea. Ahora vamos a hablar un poquito de Salvador Cayetano Carpio. Salvador Cayetano Carpio es un personaje muy querido por muchos, muy odiados por otros.
Otros quisieran que no se hablaran de él, que los metieran en un hoyo y allí terminara la historia de Salvador Cayetano Carpio. Otros quisieran que se sacaran del hoyo y se expusiera a la comunidad. Pues bien, Salvador Cayetano Carpio fue, me habían dicho, un líder comunista, forjado a sangre y fuego. Provenía de los estratos más bajos de la sociedad salvadoreña. Lo hicieron conocer de primera mano. Lo hicieron conocer de primera mano a la miseria campesina y a la miseria proletaria. Vivió precisamente momentos muy difíciles. Luego se convirtió en un líder sindical. Luego fue miembro del Partido Comunista Salvadoreño de El Salvador. Luego fundó las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y así sucesivamente. Pero que en la trayectoria del tema a desarrollar vamos a ir profundizando más en el caso. Pero comencemos desde el principio. Ubiquémonos en el tiempo. 1918. Pues él nace el 6 de agosto de 1918. Proyectémonos en esa época. ¿Qué pasaba en esa época? Un año antes, El Salvador había experimentado uno de los grandes terremotos. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos en la charla anterior. Precisamente, nuestro héroe, Miguel Mármol, apenas 12 años, quedó soterrado. Y vino el pueblo, lo liberó. Y él nos dijo que fue la segunda vez que derrotaba a la muerte. Pues en ese año también había una crisis económica, no solamente acá en El Salvador, en todo el mundo. Y a eso le adherimos que estábamos viviendo la dictadura de los Meléndez Quiñones. En esa época precisamente es cuando nace Salvador Cayetano Carpio. Pues bien, había un señor, digámosle así, que vivía en Chalatenango, de oficio zapatero. Pero en Chalatenango en esos días no había oportunidad de trabajo para un zapatero. ¿Qué hizo José Carpio? Así se llamaba el papá de Salvador Cayetano, José Carpio. ¿Qué hizo? Decidió moverse para Santa Tecla. Una ciudad que está muy cerca de San Salvador. Y ahí precisamente encontró trabajo. Casi en el mismo momento, en la misma época, Marcos Cerro, así se llamaba la mamá de Salvador Cayetano Carpio, Marcos Cerro. Y también ella, imposibilitada de conseguir trabajo en Cojutepeque, porque de ahí es originaria Marcos Cerro, de Cojutepeque. Ella pensó que si se movía para Santa Tecla, a lo mejor ahí podría conseguir trabajo. Y así fue. Ahí consiguió trabajo como obrera en una casa rica. Yo solamente voy a decir que consiguió trabajo como obrera, porque para mí es una obrera que trabaja en una casa de los ricos. Y precisamente en esa época, José y Marcos se conocen y establecen una relación de pareja. Y de esa relación, de esa pareja, surge y procrea a Salvador Cayetano Carpio. Y por cosas del destino, antes precisamente que naciera Salvador, José Carpio muere
así que no tuvo la oportunidad de ver a su hijo, ni mucho menos de educarlo y darle sostén. Entonces, Marcos Cerro se vio con esa gran dificultad, ya que precisamente en el lugar donde trabajaba le habían dicho que ahí no aceptaban niños. Y ella con Salvador en las manos, ¿qué podría hacer? Pero al fin se acordó de la mamá de José y dijo ella, se lo voy a llevar a mi suegra para que ella me ayude a criar a Salvador. Ella y se lo llevó por fin a la niña Petronila, así se llamaba, Petronila. Pero ya era una mujer que ya tenía su edad y como consecuencia de su edad tenía enfermedades. Y como toda una mujer pobre, la pobreza le acompañaba y prácticamente se vio imposibilitada de criar a aquel niño. Y con el dolor de su alma, no le quedó más que decidir que llevárselo a un lugar que aceptan niños en necesidad. Ese lugar se llama la Casa de San Vicente de Paúl, el cual era administrada por las hermanas de la caridad. Y ellas con placer y con humildad y con un gran carisma aceptan a aquel niño en esas condiciones, prácticamente abandonado, prácticamente puesto ahí para el mundo. Y las hermanas, con un gran cariño, lo educan, pero van viendo que aquel niño, Chambita le decían por cariño, por cierto, era un niño servicial, era un niño de buenos modales, dicen. Y además de eso, era un niño muy inteligente. Entonces, las hermanitas de la caridad se reúnen. Las hermanitas de la caridad se reúnen y discuten acerca de Chambita. Y llegan a la conclusión y dicen, oh, Chambita puede llegar a ser un buen sacerdote. Tiene todas las cualidades, porque nosotros lo vemos aquí. Es un niño con una inteligencia vivaz, buen portado, servicial y, como repito, un niño de buenos modales. Entonces, dicen ellas, lo vamos a enviar a la iglesia del Calvario. Estamos hablando de Santa Tecla. Lo vamos a enviar a la iglesia del Calvario. Y lo mandan a la iglesia del Calvario, que era una iglesia administrada por los padres somascos. Desconozco la verdad. Lo único que suena a un nombre italiano. Y me imagino que todos los que allí vivían eran italianos. Y lo llevaron a la iglesia del Calvario. Y como era lógico, el niño sobresalió. Y como consecuencia de sus actitudes, el niño entra al seminario somasco y empieza también a desarrollarse. Recuérdense que en esa época ya Salvador tenía 10 añitos. Estaba entrando a los 11. Y no olvidemos, era un niño huérfano, sin padre, porque acordamos que les mencioné que falleció José. Y su madre, que brilló por su ausencia. Su abuela, la misma situación. Y él,
realmente en completo abandono. Y por las cosas de la vida, ahí había un rector. Y el rector se llamaba Mario Casariego, muy amante y muy amigo de los dictadores. Entonces le agarró con Salvador y le cayó antipático a aquel niño que tenía todas las características para un buen sacerdote. Viene el rector y empieza realmente a hacerle la vida imposible a aquel niño. Le hacía castigos crueles. Ante los demás compañeritos lo hacía pasar mal. Y aquellos castigos cada vez más crueles, más crueles. Llegó un momento que lo peloneó, que lo rapó, que lo dejó pelón, para avergonzarlo todavía aún más. Ese pobre niño en ese momento tiene 12 años. Imaginémonos un niño de 12 años en esa circunstancia, con su pelito cortado, no de la manera como debe de ser. Y aquel niño ya de 12 años, imaginémonos, decide mejor partir. Y salió una noche y salió por las calles de Santa Tecla. Y en esas cosas de la vida encuentra que allí había una zapatería. Y allí el pobre, porque no hallaba dónde quedarse, ahí se quedó al pie de la puerta. Ahí durmió la noche esa. Y los obreros de la zapatería lo agarraron y lo llevaron dentro del taller. Y allí quedó por algún tiempo aprendiendo a ser zapatero, aprendiendo un oficio. Y él lo aprendió. Pero, claro, él era un niño huérfano, sin nadie que le diera protección. Y al dueño de ese taller también le pareció antipático. También le pareció antipático. Tanto así que narra en su libro que un día lunes el dueño del taller llegó borracho y lo castigó cruelmente también con latigazos. Iba para cumplir 13 añitos. Imaginémonos un niño de 13 años en esa situación. ¿Qué hace Chambita? Hasta ahí le voy a decir Chambita, porque de ahí para allá ya no, porque ya se convierte en todo un hombre. Como dijimos al principio, lo forjaron a sangre y juego. Salió aquel pobre niño hacia Santana. ¿Cómo se fue? No lo dice. Me imagino que pidiendo rayos o cualquier cosa, pero llegó a Santana. Y aquella situación lo llevó a encontrarse con un grupo de campesinos que iban. Qué interesante. Aquellos campesinos iban para las cortas de café. Y cuando vieron al niño allí también abandonado, lo llamaron y lo hicieron parte de ellos. Y entre Santana y Ahuachapán hay una hacienda. Y allí se fue a trabajar. Y allí él es donde aprendió y vivió el trato que los cafetaleros le dan al campesinado. Ahí también aprendió a querer al campesinado, pero también aprendió que aquellos campesinos sin tener nada fueron capaces de amarle, de quererle. Recuerden, en ese momento era un niño de 13 años. Pues bien, las cortas de café tienen su
su fin. Y ya con el dinerito que ya se había ganado durante ese periodo, él siempre, un niño buscando un nuevo destino, algo nuevo, decide irse para Guatemala. Y llega a la ciudad de Guatemala, y ya realmente el dinerito que llevaba ya se lo había acabado. Ya no tenía. Pero sentado en el parque, medio dormido, se acercó un guatemalteco y lo vio y le dice, Guanaquito huérfano, le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces él le contesta que está ahí solamente con un proyecto de esperanza de construir un mundo mejor. Y aquel samaritano, porque es la palabra correcta, como se le puede llamar a ese guatemalteco, un samaritano, lo toma, lo lleva a su casa, lo alimenta, le da hogar, y no bastó con eso. Al día lunes lo lleva a su taller y le enseña el oficio de panadería. Miren qué interesante. Le enseña el oficio de panadería, o sea que se convirtió en un panadero. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de conocer ese trabajo, usualmente son trabajos que se dan por la noche. Y en la mañana continúa la actividad porque hay que distribuirlo en las casas y en las tiendas o donde sea. Así pasó años y años. Hasta el fin que en el año 1940 ya tenía 21 años. Ya estaba todo. Ya entonces aquí ya era todo un Salvador Cayetano Carpio. Ya tenía 21 años. Y llegó a Santa Tecla y se dio a la tarea de ir buscando dónde trabajar. Dónde trabajar. Y al fin consiguió trabajo, porque acuérdense, las panaderías en nuestro país son artesanales. Y además de ello, son negocios familiares, donde prácticamente no emplean a ningún trabajador particular. Lo hacen entre ellos. Pero al fin, allí en Santa Tecla, consiguió trabajo como panadero. Y contemplaba y observaba y conoció el sufrimiento del panadero. No solamente le pagaban mal, sino que tenía horas, cantidad de horas que trabajaba y en condiciones inhumanas. Y entonces él se preguntaba, ¿aquí debemos de hacer algo? Y empieza a concientizar a todos los panaderos del área. Imagínense, empieza a concientizar y a organizar a todos los panaderos del área. Y en el año 1943 organiza la primera huelga. Repito, en el año 1943 organiza la primera huelga en busca de mejores salarios y que cortaran las horas de trabajo. Y que cortaran las horas de trabajo. Y al fin logró que todas esas reivindicaciones fueran aceptadas. Fue prácticamente uno de los grandes triunfos. Pero él se preguntaba, porque en esa época lo que habían en San Salvador, en Santa Tecla, eran asociaciones. Y entonces en las asociaciones estaban los trabajadores y los dueños de las panaderías, como que si ambos tuvieran los mismos intereses. Sabiamente Cayetano dice, no, eso no tiene que ser así.
nosotros tenemos que transformar esa situación. Cuando vamos a hacer una huelga, va a ser simple y únicamente para satisfacer a la clase obrera. Y así fue como formó lo que se le llamó la Asociación de Obreros Panificadores Federados de El Salvador. Mari Carmen, si tiene algunas, adelante. Y así sucesivamente fue que ya el año 1943 construye la primera asociación que le llamó la Asociación de Obreros Panificadores Federados de El Salvador. Como siempre, él siempre era de la idea de que el obrero tenía que prepararse. Y él ocupaba palabras bien precisas, que teníamos que tener un trabajo acelerado, decía él. Así decía él. Y que paulatinamente íbamos viendo y se iba viendo que las condiciones de la clase obrera en su totalidad eran las mismas características. Se tenía que hacer algo. Y en ese sentido es observado por muchas personalidades. Por muchas personalidades. Y entonces lo contempla un abogado que se llamaba Tony Basilio Hidalgo. Y dijo, este muchacho es cosa seria. Es un gran organizador, un gran propagandista, un gran combativo y además es una persona inteligente. Adelante. Y lo invitó a ser miembro del Partido Comunista de El Salvador. Le abrieron las puertas y entró prácticamente a conformar esa, yo creo que en esa época era la única expresión de izquierda en esa época. Y llegó así. Entonces, pero él veía algunas circunstancias que a su manera de ser no eran realmente lo que él esperaba en un organismo como un partido comunista. Había algunas situaciones que veían un poco extraño, pero dado su trabajo realmente, él no paró ahí, sino que precisamente contempla la oportunidad de formar otras expresiones de aprendizaje. Adelante, Mari Carmen. Bueno, la historia está muy interesante, no hay muchos mensajes, pero la gente está conectada. Nuestro secretario general también está conectado oyendo la historia. Es bueno escuchar la historia de los que formaron parte de nuestro pasado en la revolución, así es que creo que estamos muy bien. Es importante conocer la historia. Gracias, Julio, por dárnosla a conocer, porque todos podamos saber la historia de nuestro país. También la secretaria de la Juventud nos está viendo, también la secretaria de Comunicaciones, así es que tenemos audiencia. Así es que adelante, Julio, necesitamos que usted nos siga deleitando con la historia, que es importante. Ahora sí ya me puso nervioso, mire. No lo vamos a poner nervioso. Ahora sí ya me puso nervioso. Nos vamos a poner contentos que estamos dando a conocer lo que algunos no saben todavía, que sí fue un niño muy sufrido, fue un niño muy golpeado por la vida y fue un hombre golpeado por la vida, pero que nunca perdió los ideales de libertad. Así es que adelante, Julio. Es que es bien importante cuando Salvador Cayetano Carpio, ya prácticamente estamos viviendo, recuerden que estamos viviendo ya había pasado todo el proceso de donde Maximiliano Hernández Martínez había partido para Guatemala,
donde ya se habían hecho manifestaciones, se habían hecho huelgas y habían logrado ese gran acto, que el dictador Maximiliano Hernández Martínez partiera hacia Guatemala. Todo aquello realmente fue un agasajo para las clases y una esperanza. Pero ¿qué pasa? Ese trabajo quedó ahí y nuevamente el poder logró eliminar todo ese esfuerzo. Y aquí viene la parte importante, porque acuérdense que pasaron mucho tiempo en que no se daba ningún tipo de actividad de izquierda. Porque en ese momento, por ejemplo, y hay que ser bien preciso en ese momento, no se podía mencionar la palabra Farabundo Martí. Claro, la gente de derecha lo detestaba, pero para la gente de izquierda no era un hombre que los reivindicaba. Así lo dicen los documentos. Entonces, a Agustín Farabundo Martí hay que tenerlo así también escondidito, decía en aquel entonces. Porque sabían lo que había pasado en el año 1932. Y la izquierda lo desconocía. Pues bien, aquel joven, porque Salvador en ese momento estaba joven, reorganiza todo el sistema. Pero ve un detalle, el trabajo sindical había llegado a su mínima expresión. No había trabajo sindical en El Salvador en ese momento. Y esa es una de las grandezas de Salvador, porque empieza a hacer precisamente el trabajo organizativo. ¿Por qué? Porque durante ese lapso de tiempo de inactividad de izquierda, allí se perdieron cantidad de obreros dirigentes, obreros que tenían experiencia organizativa, experiencia propagandística, estaban olvidados. Y con la llegada de Salvador fue una de las primeras actividades que él planteó. Y si habían unos grupos sindicales, eran grupos sindicales anexos a las fuerzas de poder de aquel entonces. Entonces, él opta precisamente para organizar, y para eso tenía necesidad de organizar algo diferente, y él funda lo que se llama el Comité de Reorganización de Obreros Sindicales Salvadoreños, en la famosa sigla CROSS, así se llamaba, la CROSS. Pero lógicamente, su activismo, su combatividad, lo llevó también a situaciones complicadas. Es capturado y obligado al exilio. Sale al exilio y precisamente sale para Nicaragua. Luego pasa a Honduras, pasa a Guatemala y regresa a El Salvador. Es que era un hombre de esos que inclaudicables. Llegando a El Salvador, comienza nuevamente al trabajo del sindicalismo. Y él decía, es importante introducirse, es importante hacer los trabajos en las empresas. Es cierto, decía él, al principio son únicamente reivindicaciones económicas, pero estas reivindicaciones solamente era el principio para que el obrero adquiriera conciencia más adelante, porque lo que vendía más adelante eran situaciones mucho más complicadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el año 1952 es nuevamente capturado. Y no solo él, sino que también a su esposa, doña Tula Alvarenga. Y prácticamente
allí donde se especializa como criminal, bien dicho, y ustedes lo conocen muy bien porque fue famoso en la guerra del 68, el Chele Medrano. El Chele Medrano. Y recuérdense que en esa época también dentro de la clase obrera había situaciones que situaciones que al ver que el sindicalismo iba adelante, iba creciendo, empezaron los halagos. Y hay una expresión bien típica de un cantautor argentino, y a eso me trae a mí esta cuestión. Y cuando el hombre amansa al caballo, no es porque lo quiera, es porque se le va a montar y lo va a utilizar. Y así es precisamente se daban en ese entonces. Les hacían halagos a los obreros. ¿Para qué? Para montarse en ellos. Y Salvador Cayetano Carpio es uno de los que se oponía a eso. Pues bien, las capturas continuaron. Y claro, no tuvo más que irse para México y de allí se fue para Cuba. En Cuba estuvo algún tiempo y cuando regresó y lo volvieron a capturar, entonces se va para Rusia. En Rusia pasa cierto tiempo y ella logra prácticamente inscribirse en uno de los colegios del Partido Comunista Soviético allá y pasa 2 años. Regresa a El Salvador. Recordémonos, ya en ese momento Salvador tiene 34 años, pero ya era un hombre que había estado bajo las torturas. Y eso precisamente creó un gran impacto en su cuestión física. Ese detalle no hay que olvidar porque durante la trayectoria de este pequeño programa lo vamos a ir descubriendo. Y es así pues que al regresar construye la Confederación de Trabajadores Salvadoreños, la CGTS. Era un hombre inclaudicable, combativo hasta decir ya no. Un ejemplo de revolucionario. Adelante, Mari Carmen. Sonido, Mari Carmen. Sí, me estaba recordando que está contándonos usted la historia. Nuestro secretario general del FMLN nos ha dicho que nos pongamos la tarea de leer un libro, y que mejor leer la historia de nuestro país y de nuestros héroes y heroínas que pasaron por nuestro partido. Hay un saludo de Axi. Saludos cordiales. Hablar sobre el tema de Cayetano Carpio es todo un tabú. Este tema trascendido al plano académico, muy interesante. Es su mensaje. Solo quería recordar que nos ha pedido nuestro secretario general que leamos, que andemos con un libro, pero no solo lo andemos, que lo leamos. Exacto. Gracias, Julio. Precisamente al principio le mencioné que en la próxima ocasión vamos a tener a Alberto Maferrer. Y con Alberto Maferrer usted puede encontrar, y más en el territorio es más fácil todavía. Aquí en el extranjero solo lo podemos tener a través de la internet. Pero recuérdense, Alberto Maferrer es un filósofo, un profesor, un poeta, un periodista, ensayista, etc. Así que, ya que aprovechando el consejo de nuestro secretario general del FMLN, para este jueves, es cierto que vamos a participar. Y desde ya le recuerdo, léanse el mínimo vital, Dinero Maldito, Las 7 cuerdas de la lira, etc.
es que es una cantidad de documentos y de libros. Y realmente eso es lo importante, porque en estos momentos la mejor arma de un FMLNista es el libro, porque a través del conocimiento es que nos va a permitir no cometer los errores del pasado, porque esta es la idea precisamente de este tipo de programa, que es un programa que nos lleva precisamente a poner esa semillita ahí, en que hay que leer, como dice nuestro secretario general. Esa semillita es la semillita del conocimiento para entender los fenómenos sociales que se dan en la sociedad, en la naturaleza y en el hombre mismo. Pues bien, realmente hablar de Cayetano es una situación importante, pero también es un tabú, decía la compañera. Es decir, que da pánico. Hay quienes que no quisieran oír, pero la historia tiene que ser contada. Nuestro pueblo está acostumbrado a que le hayan contado durante más de 500 años una historia que no es de él. Y nosotros, a través de esta plataforma, les estamos contando la historia a la inversa, la historia del pueblo. Lo que menos se puede temer es saber de historia, conocer la historia. Mari Carmen, ¿tiene algo que nos puede decir algo ahí? Creo que tenemos una actividad para este sábado. Sí, este sábado tenemos una actividad para celebrar los 35 años de la ofensiva hasta el tope y punto. Será a las 2 de la tarde. El Frente Intercontinental tendrá invitados, que en este momento no tengo la invitación a la mano, para decirles los nombres quienes van a estar como invitados, pero será a las 2 de la tarde y por favor búsquenos ahí en Facebook, ahí ponemos todos los eventos. Y el próximo miércoles a las 7 de la noche tendremos como invitado al secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores. Me cuesta llamarle a nuestro secretario general Chino Flores, pero él dice que le gusta que le llamemos así es que él va a estar con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche. También vamos a poner esta actividad en los eventos del Frente Intercontinental. Yo creo que los anuncios para las actividades las va a dar el coordinador general del Frente Intercontinental. Adelante, Félix. No, él me está mandando un mensaje, dice que no las tiene, pues, pero nos puedes dar un saludo si puedes. Bueno, en este momento el coordinador general dice que no puede dar saludos, así es que continúe. Bueno, entonces, ya que tenemos que continuar con el programa y como poniendo en contexto siempre para ir entendiendo el fenómeno, cuando ya precisamente Salvador Cayetano Carpio regresa de Moscú, se da también un nuevo viaje y fue un segundo viaje a China, que por cierto, en esa ocasión le acompaña a su esposa, doña Tula Alvarenga, una gran lideresa, una mujer revolucionaria. Y regresa, y al regresar a El Salvador, con su siempre con su energía combativa, se incorpora a las huelgas que en esa época estaban enfrentándose precisamente una empresa de Zacatecoluca, que era la empresa Acero, así se llamaba la empresa, y se incorpora allí. Además de eso, se da a la tarea de ir organizando otros sindicatos y forma lo que se llamó la Federación de Sindicatos Trabajadores de la Industria de Alimentos y Vestidos y Textiles, FECTEAXES. Miren, qué trabajo más importante. Además, se funda la FUS y hacen un paso gigantesco. Estamos hablando del paso de 14 sindicatos y llegamos a 40. Eso es realmente
algo admirable del trabajo de aquel entonces se desarrollaba. Ya habían prácticamente 14 sindicatos, 40 quiero decir, porque de 14 se pasó a 40. Y así sucesivamente continuaron su participación, continuó en huelgas, es decir, en todas las actividades pertinentes de aquel momento. ¿Y qué pasaba? Ya en el año de 1967 se incorpora a otras actividades, a rescatar precisamente a aquellos obreros. Como les decía anteriormente, fue una tarea que nunca la renunció, rescatar a aquellos obreros que habían tenido una gran experiencia en el trabajo sindical, porque para él era importante, para él era súper importante que fuera el pueblo el líder de la revolución. Así lo planteaba en sus documentos, que era el pueblo realmente el conductor, no una élite. Pero ya precisamente luego de esto, en 1968, si ustedes se acuerdan, y los que somos profesores sabemos muy bien lo que pasó en el año 1968, donde se funda una de las grandes organizaciones magisteriales, Andes 21 de junio. Y ahí precisamente da el comienzo a un nuevo proceso. Y en ese avance precisamente, ahí estuvo presente Salvador Cayetano Carpio, un hombre, como les dije, con una energía increíble. Precisamente en esos días, dos grandes organizadores, luchadores del pueblo, son abatidos por la Guardia Nacional, Óscar y Saúl. Compañeros que dieron su vida hasta la victoria siempre, compañeros. Luego, casi finalizando en la década del 60, el compañero Salvador Cayetano Carpio ve algunas contradicciones, lo cual le permiten a él tomar una decisión y se retira del Partido Comunista de El Salvador. Y junto a otros compañeros de la COAP, así se llamaba, forman lo que se le va a llamar las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, porque es precisamente Salvador el que retoma el nombre de Agustín Farabundo Martí y le da una nueva fase, una nueva forma de verlo, un luchador incansable como él, pero en otra época, en el año 1932. Y forma precisamente las Fuerzas Populares de Liberación, lo cual hasta ese momento eso era una incógnita. Y allí es donde se cambia precisamente, ya no le vamos a llamar Salvador Cayetano Carpio, sino que su nombre prácticamente de combate en esa época era Comandante Marcial. Adelante, Mari Carmen. Bueno, compañero, que ya casi vamos terminando, pero no me gustaría a muchas personas que nos han estado viendo, y no me gustaría dejar de leer unos dos mensajes que tenemos acá, porque Adelante. todos los que nos han visto es importante, son importantes y sigan compartiendo este programa porque la historia hay que contarla. Ángel Carr, la historia nos da vida. ¿Cómo olvidar a todos los que ofrendaron sus vidas para que las nuevas generaciones pudieran tener un mejor futuro en salud, educación, justicia y libertad?
hay otro mensaje que dice, debemos conocer nuestra historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. De la historia se aprende. Pues estos son los mensajes, Julio. Ya faltan 2 minutos para que el programa termine. Si puede ir concluyendo. Gracias. Y ya vamos a ir concluyendo. Precisamente, ya estamos que él funda las Fuerzas Populares de Liberación. Y le voy a dar una fecha específica. El 1 de abril de 1970. Pero como les dije, en ese momento ya le vamos a cambiar el nombre. Ya no es Salvador, sino que es el comandante Marcial, que por cierto estuvo incógnito por casi una década, porque hasta el año 1980 es que, y precisamente en el mes de abril, dieron a conocer quién era precisamente el comandante de la CPPL. En el año 1975 forman lo que se le llamó el Bloque Popular Revolucionario. Y en esa época precisamente, y dado precisamente a sus problemas de salud, recuerden de que estuvo encarcelado, fue torturado, fue enviado a Nicaragua nuevamente. Y desde Nicaragua, y con esto termino, y desde Nicaragua, junto con sus camaradas del momento, fundan en aquel 1980 el FMLN. Desde Nicaragua lo funde en colectividad, porque para él lo importante era la sabiduría colectiva, decía él. Y entonces, y precisamente, y hacerlo breve, se dan unos fenómenos de contradicciones dentro de las Fuerzas Populares de Liberación, contradicciones que no hay tiempo suficiente para hablar de ellas, pero lo que permitió precisamente que en el año 1983 falleciera de una manera trágica. Años después, y de acuerdo a lo que dicta la Corte de Justicia de Nicaragua, al comandante Marcial lo encontraron inocente de lo que se le acusaba. Ha sido un placer haber estado esta noche, este día, esta tarde con ustedes, y no se les olvide que el próximo jueves vamos ya a hablar de otro tema un poquito similar pero diferente, con Alberto, la biografía de Alberto Maferrer. Adelante, Mari Carmen. Bueno, gracias a todas y todos que estuvieron conectados, viéndonos, compartiéndonos. Sí. Y no se les olvide, este sábado vamos a tener Salvador. Quiero ver aquí hay un mensaje antes de irme, lo voy a leer. Sigfrido Vladimir Morán. Salvador C. Carpio fue un ejemplo de vida, la mejor de las organizaciones y llegará a Chalatenango. Permítanme, llegar a Chalatenango y sus alrededores era, según dicen, muy particular ese contacto. Bueno, estos son los mensajes que recibimos esta noche. Gracias a todos aquellos que compartieron, comentaron y que nos siguen y que nos continúen viendo. No se les olvide, el sábado tenemos un programa para celebrar los 35 años hasta el tope y punto, la ofensiva hasta el tope y punto. Y el próximo miércoles también tenemos al secretario general a las 7 de la noche en este mismo programa. Así que nos vemos pronto y buenas noches a todas y todos y buenos días. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por
la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo Romperemos el cerco mediático.